Damas y caballeros, bienvenidos a todos a esta nueva transmisión en la cual vamos a tratar la pregunta que dice: ¿las mujeres pueden ser pastoras o predicadoras? Esta realmente es una pregunta muy importante, muy interesante y sobre todo que digamos que ha llegado a ser un poco también controvertida en los ámbitos, en el campo cristiano y sobre todo por el lado de la rama protestante. Dos textos bíblicos muy controversiales, ambos procedentes del apóstol Pablo, son los causantes de esta pregunta, y a estos se suman unos pocos más entre Antiguo y Nuevo Testamento, aunque la manera de entenderlos depende de cómo se interpretan los dos pasajes principales, los cuales son 1 de Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35, y el segundo es 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. El primero dice que las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, porque no es apropiado que hablen, sino que deben ser sumisas, tal como dice la ley. Y si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. El segundo texto, en cambio, dice que las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito, dice Pablo, a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. A primera vista, así como muchos otros textos bíblicos, parecería que Pablo literalmente está prohibiendo a las mujeres enseñar, o bien ser pastoras o predicadoras, e incluso hablar en la iglesia, lo cual es visto actualmente por muchos detractores del cristianismo, además, como un acto de machismo e imposición arbitraria. No obstante, si aplicamos algunas pocas normas de la hermenéutica, como por ejemplo analizar el contexto, podemos solucionar este malentendido. Empecemos por los contextos de 1 de Corintios. Con respecto al contexto literario del texto, en el versículo 5 del capítulo 11, Pablo había dicho que las mujeres debían orar y profetizar en la adoración pública de la iglesia, aunque sugiere que lo hagan siguiendo algunas normas culturales de aquel tiempo. Y en los capítulos del 12 al 14, por lo que justo antes de llegar al pasaje en cuestión, estuvo diciendo que a las mujeres se les dan también dones espirituales y se las anima a ejercitarlos en la iglesia. Y este es el primer punto de inflexión. Así que viene la pregunta, una pregunta razonable, ¿no? Una pregunta normal. ¿Cuáles son los dones espirituales? Bueno, según el contexto de la carta, estos se evidencian en el capítulo 12, versículos del 4 al 11, y según el contexto del Nuevo Testamento en general, por lo que, es decir, algo un poco más amplio, se evidencian también en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, y en Efesios 4, versículo 11. Y todos están escritos por el mismo Pablo. En las tres listas de dones espirituales se menciona la profecía, y en el contexto inmediato del pasaje en cuestión de 1 de Corintios se dice que las mujeres profetizaban. Aquí encontramos entonces el segundo punto de inflexión, porque la profecía desde una perspectiva bíblica no implica únicamente predecir el futuro, sino también proporcionar públicamente un mensaje de parte de Dios, es decir, predicar un discurso, ya sea de 2 minutos o de 1 hora de duración. Por lo que, de este don que ellas tenían y siguen teniendo evidentemente, se desprende que 1. Pueden hablar en la iglesia y 2. Pueden subirse a una plataforma para predicar. Además, en el capítulo 12, versículos del 4 al 11, Pablo afirma de forma explícita y claramente que todos los miembros de la iglesia pueden recibir los dones ahí enlistados, y las mujeres creyentes evidentemente son también miembros de la iglesia. Uno de estos dones es el de la enseñanza, por lo que aquí tenemos un tercer punto de inflexión. Las mujeres también pueden enseñar. Alguien podría decir que sí pueden enseñar, pero solo a otras mujeres y a los niños, basados en una interpretación, la verdad que poco apropiada y poco exhaustiva de Tito capítulo 2 versículos del 3 al 5. En este caso, la cuestión principal que tiene en mente Pablo, aquí en la epístola de Tito, no es el de definir el rol de la enseñanza de las mujeres en general, o lo que es lo mismo, establecer a quién pueden y no pueden enseñar, sino de animar a las mujeres mayores a ser de ejemplo a las más jóvenes y a impulsarlas a vivir sabiamente sus vidas. De hecho, Tito 2.1 fija el motivo principal de las palabras que escribió a continuación: fomentar la clase de vida que refleja la sana enseñanza o doctrina.
Por lo tanto, las mujeres pueden enseñar y ejercer autoridad como maestras y profetisas sobre todos en general, es decir, tanto hombres como mujeres, así como lo definen estos dos dones. Y en la Biblia, por norma general, vemos que tanto un maestro como un profeta tenían autoridad espiritual sobre otras personas. De modo que, de 1 Corintios 14, del 34 al 35, analizado en su contexto literario y según el contexto del Nuevo Testamento en general, desprendemos que las mujeres creyentes, 1, pueden hablar en la iglesia, 2, pueden subirse a una plataforma para predicar, y 3, pueden enseñar a otras personas, tanto a hombres como a mujeres. Pero entonces, ¿por qué Pablo dijo que deben guardar silencio y que no es apropiado que hablen en las reuniones de la iglesia? Pues aquí es cuando pasamos al contexto social e histórico. En primer lugar, en la cultura de Corinto, es decir, la ciudad en la cual se encontraba la misma iglesia a la que el apóstol Pablo le envía la epístola, no le estaba permitido a la mujer confrontar al hombre en público, y parece ser que algunas mujeres que se convirtieron pensaban que el cristianismo les daba libertad de hacerlo, lo que causó división en la iglesia. En segundo lugar, las mujeres de aquella época no recibían formación religiosa como los hombres, y esto las llevaba en ocasiones a formular preguntas durante el culto que podrían ser respondidas en la casa sin necesidad de interrumpir una actividad pública. Entendamos que las iglesias y los cultos que se llevaban a cabo en el primer siglo eran bastante diferentes de aquellos cultos y el tipo también de organización de las iglesias que tenemos actualmente en el siglo XXI y de manera muy en particular en Occidente. Y en tercer lugar, la palabra traducida como hablar, que en griego es laleo, significa también juzgar, lo que puede llevar a pensar también que pretendían juzgar aquello que se enseñaba de una manera poco apropiada. Por lo tanto, Pablo quiso decir que las mujeres no debían alardear de su libertad en Cristo durante el servicio y que se mantuviera en orden. Alguien podría objetar que esto no se dice en el contexto, pero esta objeción no constituye en realidad ningún problema. Los apóstoles escribían cartas a las iglesias para contestar diferentes dudas, preguntas y también para solucionar problemas no de forma exhaustiva, lo que solían tratar presencialmente, sino dentro de las posibilidades que tenían desde la distancia. Y cuando escribían sus cartas, no siempre especificaban los motivos o las preguntas que les habían llegado y que ellos iban a contestar, dado que sabían que sus lectores conocían los motivos y las preguntas a las cuales se referían. Y dado que ninguno de los apóstoles sabían que estas cartas se habrían preservado y que se convertirían en el Nuevo Testamento de la Biblia, pues no siempre aclaraban a qué pregunta iban a contestar ni daban los detalles de las cuestiones que estaban tratando. Esto en el caso, evidentemente, de que se tratara de asuntos individuales de cada iglesia en vez de asuntos universales de todas las iglesias. De modo que es razonable esperar la ausencia de algunos detalles que actualmente nos gustaría tener para evitar interpretaciones incorrectas. No obstante, como vimos hasta ahora, haciendo un análisis del contexto inmediato y de la Biblia en general, podemos llegar igualmente a una conclusión plausible, o por lo menos más cercana a la verdad. Así que, en el caso de 1 Corintios, la exhortación de Pablo apunta a promover la unidad y no a enseñar acerca del rol de la mujer en la iglesia. Y pasemos pero ahora a 1 Timoteo. Algunos interpretan este pasaje como que las mujeres nunca deberían enseñar en las reuniones de la iglesia. Sin embargo, Pablo no prohibió siempre que las mujeres enseñaran. Priscila, por ejemplo, enseñó a Apolos, y esto lo vemos en Hechos 18 del 24 al 26. Febe trabajó en la iglesia, como lo vemos en Romanos 16:1. María, Trifena y Trifosa eran obreras del Señor, como lo vemos en Romanos 16, 6 y 12, así como lo fueron también Evodía y Síntique, como lo vemos en Filipenses 4:2. Algunos objetan que no se dice en la Escritura que estas mujeres enseñaran o que tuvieran autoridad sobre toda la iglesia, pero lo cierto es que tampoco se dice lo contrario. De hecho, no sabemos muy bien en qué consistían exactamente sus ministerios. Y lo que sí, pero podemos concluir, a la luz de otros textos bíblicos como los que hemos analizado hasta ahora, es que es muy probable que la prohibición de Pablo era para las mujeres de Éfeso y no para todas las mujeres.
Con respecto a la referencia de que las mujeres deben aprender en silencio y sumisión, la palabra silencio, que en griego es jesugía, expresa una actitud de quietud y compostura y no de completo silencio, para la cual se utiliza en el griego una palabra diferente. Según parece, de hecho, también las mujeres en la iglesia de Éfeso, y aquí estamos haciendo alusión estamos hablando de la iglesia de Éfeso, dado que la epístola de Primera de Timoteo se le envía a Timoteo, quien se había quedado a cargo de la iglesia en Éfeso, estaban abusando de su recién adquirida libertad cristiana. Debido a que estas mujeres eran recién convertidas, no tenían la experiencia necesaria, el conocimiento o la madurez cristiana para enseñar a aquellas y a aquellos que ya poseían una buena educación bíblica. Y dado que este pasaje habla de los roles del hombre y de la mujer dentro de la iglesia, los versículos siguientes acerca de Adán y Eva constituyen en realidad una analogía de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Es decir, así como Eva había sido engañada en el jardín del Edén, las mujeres en esta iglesia, la de Éfeso, estaban siendo engañadas por falsos maestros. Y así como Adán fue el primer ser humano creado por Dios, también los hombres en esta iglesia serían los primeros en hablar y enseñar, dado que tenían más experiencia. Para entender el porqué de cuanto dicho, debemos entender la situación en la que trabajaban Pablo y Timoteo. Es decir, que en el primer siglo de la cultura judía, a las mujeres no se les permitía estudiar. Pablo, por tanto, no quiso que las mujeres de Éfeso enseñaran porque simplemente no tenían suficiente conocimiento o experiencia, por lo que no debían ejercer autoridad sobre otros y sobre todo sobre los hombres que sí tenían conocimiento y experiencia, dado que ellos habían estudiado previamente. Además, la iglesia en Éfeso tenía un problema particular con los falsos maestros, y evidentemente las mujeres eran especialmente susceptibles a sus falsas enseñanzas, algunas de las cuales se especifican, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, porque todavía, simplemente por este motivo, no habían recibido instrucción bíblica suficiente para poder discernir la verdad. Y este problema sigue vigente actualmente tanto en hombres como en mujeres. Es decir, que entonces este no es simplemente un motivo o una enseñanza discriminatoria hacia las mujeres, en el sentido de que ellas son más susceptibles que los hombres de ser engañadas, sino que las personas que carecen de conocimiento y que no se han formado son aquellas susceptibles o más susceptibles, por lo menos, de ser engañadas. Y, luego repetimos, dado que las mujeres en el siglo I, debido al contexto cultural en el que se encontraban, no podían estudiar, ellas eran lamentablemente el objetivo de los ataques de los falsos maestros. Por lo tanto, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que no debía poner a nadie, en este caso a mujeres, en una posición de liderazgo si todavía no era maduro en la fe, como lo encontramos en 1 de Timoteo 5:22. Este punto de vista, entonces, enfatiza que la enseñanza de Pablo aquí no es universal, sino que se aplicaba y aplica a las iglesias con problemas similares. Otros eruditos, sin embargo, sostienen que los roles que Pablo destaca son los designios de Dios para su orden creado y que Él estableció estos roles para mantener la armonía tanto en la familia como en la iglesia. No obstante, como hemos visto por medio de este análisis, es razonable concluir que las mujeres sí pueden ser pastoras, predicadoras y maestras. Sí pueden ejercer autoridad sobre los hombres. En última instancia, podremos también armonizar ambas posturas, es decir, la que sostiene que sí pueden y la que sostiene lo contrario, concluyendo que las mujeres pueden ser pastoras, predicadoras y maestras y que sí pueden ejercer autoridad sobre los hombres siempre y cuando, uno, no hayan hombres dispuestos a hacerse cargo de dirigir la iglesia, o dos, que tengan un hombre como autoridad por encima de ellas como cabeza última de la iglesia. La conclusión que tú prefieras tomar es una decisión que te corresponde a ti, evidentemente. Nosotros lo que sí podemos afirmar con una base sólida en la Biblia es que no hay nada malo, ni incorrecto, ni de pecador en que una o varias mujeres sean pastoras, maestras y predicadoras.
Evidentemente, en el siglo I, lo más probable es que no hubo nunca predicadoras o pastoras en las diferentes iglesias. Pero lo volvemos a repetir, esto solamente se debe a un tipo de contexto cultural en el cual ellos vivían. Y es por esto que lo volvemos a repetir, que nosotros lo que sí podemos afirmar con una base sólida en la Biblia es que no hay nada malo, ni incorrecto, ni pecador en que una o varias mujeres sean pastoras, maestras y predicadoras actualmente en el siglo XXI, debido a que el contexto cultural y el contexto social ha ido cambiando, se ha ido desarrollando y se ha ido alejando de ese tipo de visión más patriarcal y machista, en donde las mujeres eran seres inferiores comparadas con los hombres, al igual que también lo eran los niños, lo eran los republicanos y al igual que también lo eran los enfermos. Entonces, dado que esta visión ha ido cambiando y en la Biblia no encontramos ningún principio que nos diga lo contrario, podemos afirmar lo que ya hemos afirmado. Una última observación. Muchos dicen que Pablo era un machista empedernido que quería tener sometidas a las mujeres, pero esto no es así. Cuando Pablo dice que las mujeres deben aprender en silencio y total sumisión, les está ofreciendo una sorprendente nueva oportunidad en realidad. Como hemos dicho, la cultura de ese tiempo era machista y no daba la oportunidad a las mujeres de mostrar lo esenciales que son, mientras que Pablo sí lo hacía. Basta solo ver cuántos siglos fueron necesarios para que el machismo, una consecuencia del pecado, es decir, un fenómeno antropológico que hay entre el ser humano, no es una institución de Dios. Y este debía ser y finalmente fue combatido. De modo que no sería razonable esperar que ni Pablo ni ningún otro apóstol diera o pudiera cambiar esta construcción social en pocos años. Lo que sí pudieron hacer, tomando en cuenta los factores de su cultura, lo hicieron. De hecho, podríamos incluso decir que la afirmación "las mujeres deben aprender en silencio y total sumisión" fue completamente revolucionaria y muy adelantada para su época. Y también podemos deducir que si Pablo hubiera escrito Primera de Corintios y Primera de Timoteo actualmente, hubiera dirigido los versículos analizados tanto a las mujeres como también a los hombres. Pensar que el apóstol Pablo era machista porque simplemente le dijo a las mujeres que debían aprender en silencio y total sumisión, en realidad es cometer una falacia lógica de categoría, en tratando de entender la realidad del siglo I a la luz o con los lentes o con las gafas del siglo XXI, lo cual en realidad a la hora de analizar algún evento histórico es un completo y garrafal error. Que Dios te bendiga.